Hola nuevamente, en esta ocasión para seguir ampliando un poco los temas del módulo uno, vamos a encontrar unas pequeñas diferencias entre los grupos liberales y conservadores, ya que durante este módulo se hizo mucho énfasis en esto, sin embargo no se llegó a aclarar del todo qué era lo que proponía cada uno de estos grupos de la mitad del siglo XIX. Bueno, primero analicemos a los liberales. También llamados Partidos del Progreso, estaban divididos en puros y radicales. Fundado por José María Luis Mora a principios del siglo XIX, lo apoyaban gente de modestos recursos, pequeños profesionistas, la parte baja del clero. Se distinguían por ser gente joven y usar largas cabelleras basados entre la ilustración francesa. Por ejemplo, ahí en este grupo encontramos a José María Luis Mora, Santos de Gollado, Epitacio Huerta, Guillermo Prieto, el mismo Benito Juárez, Melchor Ocampo, Parrodi, Paino, Siliceo, Juan Ignacio Comonfort, Manuel Doblado y Ponciano, entre otros. Estos son, digamos, las figuras principales. Como podrán notar, buscaban acabar con el sistema e infundir ideas nuevas. El proyecto político liberal era introducir cambios profundos en la sociedad para quitar el despotismo y poner libertades políticas y civiles. Se pensaba en una república federal, democrática, representativa, burguesa y popular, estableciendo los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. Querían que hubiese igualdad ante la ley manteniendo la Constitución de 1824. Además buscaban otorgar libertades individuales para consagrarse al trabajo, la industria, el comercio, etcétera, de cada uno, habiendo una tolerancia en cuanto a religiones. Buscaban, además de esto, separar la iglesia del Estado. La educación para los liberales es lo primero. Entonces se tiene que separar la iglesia para que así todos pudiesen tomar una educación de calidad. La escuela debería ser laica, obligatoria y gratuita, y estar en manos del Estado siguiendo las líneas de la ciencia. El pasado histórico es la economía como idea política, tienen ideas de la ilustración francesa, niegan su tradición hispana, creen en el antagonismo y en su época prehispánica era gloriosa. Sus héroes son Hidalgo y Cuauhtémoc, etcétera. Sus traidores son Cortés, Iturbide, etcétera. Y son aliados de los Estados Unidos de América en muchas formas. Y lo podemos constatar de que para ellos Estados Unidos era lo máximo. Ahora bien, dentro del grupo de conservadores podemos detectar que es completamente lo opuesto. Era lo que estaba establecido, el grupo del poder, quien apoyaba en este movimiento era la clase alta, compuesta por la gente rica, adinerada, el ejército, los políticos, los terratenientes, que eran muchos, el clero, etcétera. Sobre todo la parte alta del clero, la parte alta de la iglesia. Como ejemplo de este grupo conservador encontramos a Lucas Alemán, que fue el principal promotor de este, Arangois, Elguero, Zuluaga, Juan Nepomuceno Méndez, Antonio Aro, Ignacio Miramón, Osoyo, Márquez y muchos más. En el proyecto político conservador podemos ahondar que pretendían continuar con el antiguo régimen y orden social español basado en los privilegios y en prejuicios de los demás. Era una monarquía centralista con estados convertidos en departamentos, 100% independientes del monarca, son antifederalistas, no aceptaban las elecciones ni los votos, la iglesia lo es todo para ellos, la única religión permitida en este caso era la católica, con una unidad eclesiástica, tiene una fuerza económica debido al monopolio de muchas cosas, tienen la fuerza para moralizar, se dejan los privilegios y la iglesia coordina la educación para que así no haya ideas liberales. Además, el ejército conservador es 100% apoyado ya que una monarquía sin un buen ejército no serviría para mucho. Se dejan los fueros y es un ejército bastante competente. La educación es solamente para los ricos, el clero la controla para que no haya derrames de ideas liberalistas. El pasado histórico es poco, es una aberración diabólica exceptuando la época colonial, ya que fue la parte más gloriosa. Sus héroes son Cortés, Iturbide, etcétera. Sus traidores son Hidalgo, Cuauhtémoc, etcétera. O sea, completamente lo opuesto un grupo con el otro. Espero que con esto haya quedado un poco más comprendida la diferencia entre estas ideologías y sus políticas y por qué se emplearon diferentes políticas educativas entre ambos grupos. Al final, el grupo liberal fue el que impuso su ley en cuanto a educación, pero se dice que fue la unión de ambos lo que hizo la nación mexicana que conocemos actualmente. Muchas gracias.